Análisis de onda corta. Fabricio Estrada. Bueno, como ven, estamos tratando de hacer un programa en vivo acerca de nuestro análisis de onda corta, en el que estamos en nuestro segundo episodio. Vamos a hablar sobre las fronteras. ¿Por qué las fronteras? Hay tanta controversia respecto a Melilla en este momento, tanto terrible continuidad de tragedia respecto a lo que ocurre en la frontera norte, sur de Estados Unidos, por supuesto, con los inmigrantes centroamericanos y de toda Latinoamérica que constantemente están siendo víctimas de las biopolíticas que ocurren en la frontera y de su desplazamiento. Sabemos desde Paul Virilio, que habla acerca de que el control del movimiento es el poder real de un Estado. Quien controla los movimientos tanto en su frontera como a nivel interno puede saber qué tipo de gestión de recursos en la población tiene, ¿no? Este es el caso de los peajes a nivel interno, por ejemplo, y de las aduanas terrestres en el área de la frontera, ¿no? Diríamos inicialmente que las fronteras regulan entonces el movimiento de las personas, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿los peajes sirven para tener una idea clara de cómo se está moviendo y trasladando la población? Por supuesto. Decía Roosevelt que el pensamiento fronterizo es uno de los mayores componentes de nuestra conciencia del mundo. Son las fronteras que nos dan una idea de la conciencia del mundo, ese espacio, ese paréntesis entre dos naciones en las cuales el ser humano no solamente se convierte en un ente de traslado de valores de un país a otro, sino que en ente de sospecha de qué valores lleva hacia el país de acogida, ¿no? Pues bien, incluso en ese paréntesis, en esas zonas fronterizas, el antropólogo Shamran Kostravi, en uno de sus grandes ensayos acerca de la movilidad y de los asuntos fronterizos, esta fue una tesis en la Universidad de Estocolmo, habla de que las fronteras ponen en práctica lo que se piensa del ilegal desde el poder receptor. Mientras no hayan documentos, pues obviamente la ilegalidad es una de las cosas corrientes de acusación, ¿no? Y la ilegalidad precisamente deshumaniza en las concepciones de los valores del estado de acogida. La animalización de ese ilegal incluso convierte y revierte todo el lenguaje, animalizando al ilegal, ¿no? Por ejemplo, sabemos muy bien de que la animalización del ilegal, para deshumanizarlo, corresponde a términos como coyote, pollo, el pollero, el coyote, el mojado. Nunca se es el ser humano hondureño, guatemalteco, sirio, ucraniano, venezolano, haitiano, que traslada sus valores de origen, ¿no? Para entonces, una vez que se llega a la frontera, será un pollo, será un chetú. Según los chinos, chetú significa cabeza de culebra, o renché, culebra humana, o en el sentido iraní se les dice gosfam, que es oveja. La deshumanización y posterior animalización dentro de los territorios de la aduana, pues hace del viajero ilegal en sí mismo un espacio sin ley. Es decir, el cuerpo humano como biopolitizado se vuelve un espacio sin ley. Por lo tanto, la protección de la ley no alcanza incluso su capacidad física de defenderse. Cuando todos los papeles van en regla, los pasaportes están en regla, pues comienza algo más allá. Si el Estado receptor invoca para sí los valores del racismo, de la clasificación racial, entonces ya la frontera ya no se convierte en aquel paréntesis, repito, donde los valores de un Estado o una entidad estatal trasladan poblaciones hacia otro. No. Cuando la voluntad racial de imponer clasificación inicia en un funcionario de frontera hacia un legal con pasaporte correcto, la pregunta es, ¿de qué raza es? ¿A qué pertenece a la clasificación racial nuestra? Entonces ya la frontera se convierte en uno mismo. El color ya no es una igualdad, los papeles no son una igualdad, es el color el que hace desigual. En muchos aspectos eso es lo que determina a los funcionarios para ingreso o no ingreso, o sospecha o no sospecha.
El ritual fronterizo o de fronteras reproduce los significados y orden del sistema del Estado. Allí es donde se ponen a prueba en las fronteras todos los valores del sistema receptor, ¿no? Es como un área de prueba donde lo legal o lo ilegal entran las concepciones del Estado receptor, o en todo caso en lo que se ha convertido los valores en la misma frontera, ¿no? Entre los funcionarios, ¿no? La libertad de movimiento para algunos solamente es posible con la organizada exclusión de otros. Por otro punto, cuando el racismo, aparece en las preguntas de los funcionarios de fronteras, uno mismo se convierte en la frontera. Hay tantas cosas que hablar sobre el punto fronterizo. Las fronteras son zonas de producción cultural, espacios de creación de significados y ruptura de significados. Seguiremos abundando sobre esto de las fronteras en la medida que las luces me permitan respirar mejor, porque se pone bien caliente aquí. Y estamos en un Puerto Rico donde también es un país fronterizo, un país que la frontera mismo es el limbo legal o limbo soberano en el que se encuentra. El Estado Libre Asociado, creado en los años 50, al inicio de los 50, no terminó de dar una estabilización a la ciudadanía puertorriqueña con respecto a la ciudadanía que ofrece Estados Unidos. La población puertorriqueña siempre será fronteriza en esa concepción, al igual que fronterizos son muchos de los ciudadanos o de las poblaciones dentro de Honduras, que dentro del mismo territorio se saben fronterizos de un país que el dictador lo dijo bien claro: la Honduras de aquí, la Honduras de allá. Hay grandes territorios dentro de Honduras que dentro de la dinámica cotidiana tienen sus propios mecanismos o propios protocolos de aceptación. Cruzar desde Francisco Morazán a Olancho, de Olancho a Culmí, de Culmí al Patuca y el Patuca hacia la Mosquitia, tiene protocolos bien definidos y valores en uso muy definidos, incluida la forma del fetiche del dinero cambia, como lo dice muy bien este estudio antropológico, Aguas Arriba, de Alfredo Molano, Entre la coca y el oro, uno de los libros tremendos, buenos, de testimonios etnográficos respecto a cómo cambian los valores en las zonas del limbo fronterizo. Se crean nuevas ideas acerca de lo que corresponde a la mercancía. El traslado de una mercancía en canoa a lo lejos en medio de la jungla pone los valores, dice Molano, en el mismo nivel. Una zanahoria costará igual que trasladar una libra de oro, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el traslado y la dificultad de traslado la que determina ese valor. Igual nosotros estamos trasegando permanentemente en las fronteras. Por otro lado, podríamos hablar de lo que ocurrió con las repúblicas al imponer con las fronteras un confinamiento a las grandes transhumancias que tenían los pueblos precolombinos, en las cuales los territorios realmente eran psicológicos y ritualizados, ¿no? Los territorios se definían por el ámbito psicológico del uso cultural, y ese uso cultural también determinaba el traslado migratorio en grandes peregrinaciones que solían hacerse desde los centros mesoamericanos. Por ejemplo, en el caso del adoratorio o peregrinación a Cholula, a Teotihuacán, pero sobre todo Cholula, en las cuales era un santuario de visita de miles de penitentes que llegaban desde toda el área mesoamericana, creo que incluso desde Guatemala. Yo tengo una sospecha, esta es una provocación, especulación puntual, que ese traslado tuvo que haberse cortado en la colonia para evitar que subieran peregrinaciones hacia Cholula. Crearon, por ejemplo, el santuario de Esquipulas en la frontera entre Honduras y Guatemala, para que la peregrinación llegara hasta cierto punto, ya no se trasladara sin orden, sin control hacia Cholula, por ejemplo, ¿no? Muchas de las zonas de ritualización peregrina fueron coartadas y fueron ubicados como peajes teológicos de peregrinación para que las poblaciones precolombinas
en su costumbre no siguieran atravesando los territorios que debían ahora controlarse, ¿no? Sabemos muy bien que con la crisis y la guerra total que hay entre Ucrania y Rusia, o de la OTAN contra Rusia, o del mundo occidental, como se dice, pues el freno de los valores rusos están siendo coaptados, así como aceptados en masa los ucranianos que trasladan la frontera hacia Polonia, Bulgaria o Rumania. Pero ¿qué pasa con aquella oleada siria durante la guerra civil provocada también por influencia de la OTAN? Los sirios saben bien cómo fueron tratados en Grecia, cómo fueron tratados en Hungría, ni que hablar de la explosión o de la virulencia con que muchos chilenos y peruanos recibieron a los venezolanos o haitianos en sus respectivos países, ¿no? O la forma que en el sur de Honduras se ha tratado a los inmigrantes haitianos, a los senegaleses, a los africanos en sí, que llegan a través de la frontera sur de Honduras, que atravesando Nicaragua hacia El Salvador o hacia Guatemala. Sabemos lo mal que se han comportado muchas poblaciones, aumentando precios para esta gente desesperada que llega también desde Cuba en masa a través de Costa Rica. Supimos cómo en Costa Rica se tuvo durante un mes detenida a una caravana cubana en las condiciones peores, ¿no? Esto pues es un sentido de frontera que debemos analizar mejor, porque realmente los mapas que nos enseñan en la escuela nos muestran aquello que decía, ¿no? Nos muestran el color amarillo, verde, azul, rojo de nuestro país en el mapa mundi, y creemos que el estado corresponde a ese color, ¿no? Cuando hay estados que apenas llegan a que no pueden llegar ni siquiera a sus fronteras, porque sus fronteras son limbos completos de presencia legal. Sucedió en Honduras durante los 80 y 90 en los bolsones que se tenían con respecto a El Salvador, que en el 91 la Corte de la Haya determina que son de Honduras. Muchos de esos bolsones, y de 112.088 kilómetros que se tenían, se pasó a tener 112.492 kilómetros en esos bolsones que aún sufren la exclusión del Estado hondureño porque no alcanza a llegar. La fuerza organizativa y estructural del Estado no alcanza a llegar a las fronteras, por lo tanto son limbos permanentes interfronterizos, ¿no? Agradezco pues su atención en este segundo episodio de Análisis de Onda Corta, un programa exclusivo de análisis que voy a seguir teniendo, y espero que sea provocativo para ustedes y que podamos seguir hablando. Pues sí, aquí desde Vega Baja, Puerto Rico, desde el mismo corazón de Honduras. Muchas gracias. Soy Fabricio Estrada y los invito a suscribirse a su canal.